Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en didáctica de la matemática y lo que vamos a hacer es análisis de prácticas docentes. En realidad lo que vamos a hacer es retomar algunas cuestiones previas, dado que nuestro primer trabajo práctico establecía que había que analizar una clase de matemática a la luz de los conocimientos adquiridos en didáctica general. La idea era que ustedes se enfrentaran por primera vez a un análisis con muy pocas pistas que le hemos dado a nosotros y ahora perfeccionamos ese análisis. Por eso la idea es aprenderlo junto, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Repasamos algunas cuestiones. Cuando uno quiere hacer un análisis, ya sea un análisis didáctico de una tarea o cualquier cosa que vamos a realizar dentro de matemática, articulamos tres elementos. Era un vínculo con la teoría, juicio de valor, evidencias, no importaba en qué orden lo estábamos escribiendo. Yo podría empezar con un juicio de valor, pero lo tenía que vincular con la teoría y dar evidencias al respecto. O podía empezar con un vínculo con la teoría, daba evidencia, finalmente doy un juicio de valor. Esto que parece simple, en realidad no es tan simple cuando uno lo comienza a trabajar y no es suficiente con que tengamos estos tres elementos. Al mismo tiempo, esto tiene que estar atravesado por coherencia. ¿Coherencia entre quién? Entre los tres elementos. Porque yo podría estar usando una determinada teoría y el juicio de valor no está relacionado casualmente con la teoría que estoy aludiendo. O las evidencias no hacen, casualmente no resultan convincentes de lo que nosotros estamos diciendo. Al mismo tiempo, podría ser que tenemos coherencia entre los tres elementos, pero no es relevante lo que estoy diciendo. ¿Qué sería que no es relevante? Tomo un hecho muy aislado y lo trato de generalizar para toda una clase cuando fue algo muy aislado, que lo puedo decir en términos positivos o lo podríamos decir en términos negativos. Ahora, lo que sí había que tener presente eran los marcos teóricos. Los marcos teóricos son una lente que uno tiene y me permite ver algo de la realidad. Entonces, esta imagen es una metáfora que ya la he usado otras veces y a mí me gusta porque depende de la lente que me estoy colocando, es qué quiero ver. Entonces, cuando uno discute análisis didáctico es desde esa lente, porque si, eso debe quedar claro de entrada. Yo me posiciono en esto, en esa teoría desde tal autor. Entonces, con esa teoría esto para mí es verdad. En cambio, claro, si me discute otra persona me va a decir, no, esto es verdad. Bueno, pero lo estás viendo con otra lente, con otro marco. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro en cada uno de nuestros trabajos. Ahora, ¿cómo analizo con un marco teórico? Recordemos algunas cuestiones básicas de cómo hacer ese análisis. Debíamos tomar la teoría. De la teoría lo que uno empieza es seleccionar cuáles son los elementos claves. Supongamos que solo hacemos un fragmento muy pequeño. Tomo un fragmento, del fragmento identifico cuáles son las palabras claves, de qué me está hablando ese marco teórico. En consecuencia, el juicio de valor tengo que escribirlo y hacer alusión a la teoría que estoy usando. De ahí es la coloración y la correspondencia con cada una de estas frases. Y las evidencias tienen que hacer alusión a la teoría y al juicio de valor. Esto es lo que le va a dar consistencia general a todo el análisis. Veamos algunos errores comunes en escritos académicos, cómo salvarlos y después vamos a ver algunos análisis. Un error común. Por ejemplo, aquí tenemos un texto, no hace falta leer el texto, pero lo que aparece básicamente como un error común es las fuentes bibliográficas. No es correcto el modo en que se están citando. Lo que estoy dando allí es una página web, no es una fuente bibliográfica. Una fuente bibliográfica la voy a entender como que estoy nombrando un autor, una obra, un año en particular. Entonces, no es correcto el modo de referenciar. Cuando se está usando la teoría, otro error frecuente es escribir algo de esta naturaleza. Me dice, por ejemplo, Camillioni expresa que, y tengo toda una frase que dice Camillioni, asimismo Camillioni sostiene que, pongo entre comillas lo que dice Camillioni, y allí concluye expresando que, vuelvo a colocar todo lo que dice Camillioni. ¿Qué es lo que está ocurriendo de aquí? El texto no es argumentativo, no tiene intertextualidad. ¿Qué significaría que no es argumentativo? No estoy diciendo para qué estoy colocando la frase, para qué estoy aludiendo con esta frase. No puedo decir porque a mí me gusta. El texto tiene que ser argumentativo, porque estoy expresando tal cosa, entonces esto se guarda correspondencia con lo que está diciendo tal autor o tales autores al respecto. Y la idea de intertextualidad es empezar a hacer
jugar este texto con lo que nosotros estamos diciendo, que no se apague nuestra propia voz. Tiene que estar nuestra propia voz, pero apoyado con lo que dicen los autores. Otro error frecuente que encontramos cuando uno empieza a escribir textos académicos es escribir cosas de esta naturaleza. Alicia Camillioni plantea en el capítulo 2 del libro El saber didáctico de Editorial Paidós, año 2007, que los vínculos y cuento, donde tenemos ahí un error frecuente, que el modo en que escribimos no es el mismo modo en que estamos hablando. De modo oral diríamos eso. Alicia Camillioni plantea, dice estas cosas en particular, pero cuando lo estamos escribiendo no es el modo adecuado que lo escribimos o lo expresamos. Entonces no es correcto el modo de citar. Bueno, pero entonces, ¿cómo debemos citar y referenciar? Vamos con 3 esquemas básicos. Por un lado, vamos a trabajar con normas APA, que uno la puede programar dentro de un procesador de texto como el Word, y uno puede buscar las diferentes ediciones que están publicadas en Internet. Estos se están actualizando constantemente y uno debe ser precavido, porque a veces bajo una determinada norma APA algo está permitido y en la siguiente o en la última no está permitido o hicieron alguna variante allí en particular. Miremos entonces estos 3 esquemas básicos. Podría tener una cita con menos de 40 palabras. Cuando tengo una cita con menos de 40 palabras que hemos tomado del autor, esquemas a seguir. Por un lado, se coloca solo el apellido de los autores. Nunca va el nombre o la inicial del nombre. Eso se reserva para la referencia. Si ustedes miran en esta pantalla abajo hay una referencia de un texto, allí aparecen las iniciales de nombres. Sin embargo, cuando uno está hablando de un determinado texto, no puedo estar colocando las iniciales de los apellidos de los autores y menos el nombre por una cuestión de género. Es necesario que la cita se encuentre en el párrafo, o sea, todo a continuación. No va cursiva, no va negrita, pero sí obligatorio entre comillas. O sea, es el texto que vengo escribiendo, solo le coloco en comillas para indicar que ese texto a mí no me pertenece. Eso me lleva a ser cuidadoso también en qué momentos quiero enfatizar palabras que estoy diciendo. No sé, debo ser cuidadoso de no colocarlas entre comillas porque va a significar que esto es una cita. Algo más que debo colocar es obligado, a colocar el número de página de donde estoy sacando esa cita de ese autor. Entonces, este es un primer esquema. Un segundo esquema sería cita con más de 40 palabras. Cuando la cita ya tiene más de 40 palabras, no la puedo colocar dentro de un párrafo como estábamos viendo en el esquema anterior. También debo colocar solo los apellidos de los autores. De nuevo, no puede ir ni el nombre ni la inicial, pero toda la cita va en un párrafo aparte con letra un punto menor. Si estamos trabajando con letra tamaño 12, esto será en tamaño 11. Algunos detalles más a colocar. Debe existir una sangría de 1,5 puntos, obligatoria a la izquierda. Lo puedo hacer también a la derecha de 1,5 puntos. Se coloca el número de página, estoy obligado a colocar. Algo que no debo olvidar es que el texto no lleva sangría en el primer párrafo, no va entre comillas, no va en negrita, no va en cursiva, ¿no? Solamente es un texto plano, letra, un punto menor. Y el otro esquema sería el parafraseo o paráfrasis. ¿Qué sería el parafraseo o paráfrasis? Interpreto lo que está diciendo un autor. O sea, no voy a colocar exactamente la cita textual, pero lo interpreto, tomo la idea de un autor, porque a lo mejor es muy largo, no vale la pena colocar todo el texto, sino interpreto la idea que está queriéndome transmitir. En este caso, de nuevo, solo el apellido de los autores, no lleva el número de página, entonces eso distingue de un texto cuando es una cita textual y cuando es un parafraseo. Y cuando comparo entre el texto de la cita original con lo que hemos colocado, conserva el significado del escrito original. No es solo quitarle una palabra, sino es haber tomado la idea de un autor. Veamos algunas cuestiones de normas APA. Entonces, comentarios sobre las citas. Si tenemos más de tres autores, la primera vez que se citan deben estar todos los autores, aunque sean 5 o 6. Y luego, cuando lo estoy citando, debo colocarle, después del apellido del primero de los autores, la expresión et al. Entonces, eso significa et al, que va a significar y otros.
pero esa denominación no se usa en la referencia al final. ¿Qué sería no se usa la referencia al final? Al final debo colocar el apellido de todos los autores. Una cosa es cuando estoy escribiendo, que entonces la primera vez los cito a todos, la segunda vez que los voy a citar puedo usar la expresión et al. El nombre y el apellido del autor. No puedo usar el nombre del apellido solo si es un reconocido prestigio sobre el tema, tiene un premio Nobel, conocido especialista internacional o nacional, y porque no lo estoy parafraseando. Entonces a lo mejor estoy hablando y uno puede decir, bueno, Sigmund Freud establecía que esto, no estoy citando un libro de Sigmund Freud, sino que estoy hablando de Sigmund Freud sobre el análisis, sobre el psicoanálisis, algo allí en particular. Si no, por regla general, solo va a ir el apellido del autor. Las expresiones, cuando usamos a varios autores, uno los puede unir con y, et o and. Ahora, si la lengua del texto está en español, el texto que estoy consultando, estoy obligado a colocar el i. No puedo usar el and personal como suele ser un error frecuente. Si el texto estuviese en portugués, voy a usar el e. Si está en francés, voy a usar el et. Y si está en inglés, voy a usar el and. Entonces, si yo coloco González and Pérez, entonces eso me está significando que el texto que yo estoy consultando en realidad está en inglés. Pero no podría irme a la referencia y cuando veo la referencia el texto está en español. Entonces hay un error allí sobre las citas. Las palabras en otro idioma siempre deben ir en cursiva en el texto. Entonces si uno está hablando y quiere usar, por ejemplo, existe feedback entre el docente y los alumnos. Feedback no es una palabra en español. Si necesito colocarla, tendré que colocarla en cursiva, indicando que esa palabra no corresponde al idioma español. Bueno, ¿cómo citamos artículos de revistas? Yo voy a colocar algunos ejemplos, pero ustedes lo pueden encontrar esto en Norma APA y entender la lógica. Por ejemplo, si un artículo de una revista que uno está buscando, siempre va el apellido del autor, la inicial del nombre. Si hay más de uno, se separan con coma y antes del último va el i, ¿no? El i, el et, el and, de acuerdo al texto. Luego va un punto y el año. El título del trabajo, nombre completo de la revista. Miren lo que yo estoy leyendo arriba, que algunas cosas están en cursiva y otras no lo están. Eso significa que el texto debe ir en cursiva. ¿Qué va en cursiva? Va el nombre completo de la revista. Como norma o regla general, uno debe colocar el texto en cursiva como si uno fuese a la biblioteca y tuviera que pedir el texto. Entonces, si yo voy a una biblioteca y pido un artículo de una revista, no lo voy a pedir por el artículo de la revista, voy a pedir el nombre de la revista. Quiero tal revista en particular. En consecuencia, esa es lo que va a ir en cursiva, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, va en el ejemplo debajo. Hay reglas generales para los artículos de las revistas. No va de pp, de páginas, por ejemplo, pero sí en otras estructuras, sí. Entonces, este es un esquema que hay que prestar atención en revistas. Si me paso un libro que está en una versión impresa, fíjense en que lo que iría en cursiva sería el título del libro, porque es lo que uno pediría en la biblioteca. Es necesario colocar la ciudad, el país y la editorial. Hay veces la ciudad y país se coloca en la medida que ciudad y país no coincidan, porque si yo voy a colocar México, aludiendo a Ciudad de México, bueno, el país es México, no tiene sentido colocar México, México, sino México, dos puntos y diré cuál es la editorial. Si fuese en caso de Argentina, sí, porque sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y digo cuál es la editorial. Entonces, si tengo el texto de Camilión y, por ejemplo, Selman, Liquin y Palou, entonces ahí está el i, miren, porque es un texto que está en español. El texto está puesto en cursiva, la evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Buenos Aires, Argentina, dos puntos, PAI 2. Nos vamos a un libro que está en una versión electrónica del impreso, o sea que lo encontré en internet. Bueno, hay una estructura, depende si el libro lo estoy obteniendo directamente de una página de internet o está bajo una versión de Adobe Digital, con un número de TOI en particular, que se lo identifico. Yo pongo uno, por ejemplo, el texto de Paenza, que lo voy a encontrar. Miren, de nuevo, va a ir en cursiva el nombre del texto, se aclara que es una versión de lectura y se dice cuál es la página de la cual lo estamos obteniendo. Si tenemos un capítulo de un libro,
De nuevo uno diría, ¿qué iría en cursiva en un capítulo de un libro? Nunca podría ser el capítulo del libro el nombre del capítulo. Tendría que ser cuál es el libro completo, pero la estructura tendremos que poner apellido inicial del nombre, apellido e inicial del nombre del autor o de los autores, va a ir el año, el título del trabajo o el título del capítulo no va en cursiva, y ahora miren la estructura, va en la inicial del nombre y el apellido. Miren que rompe la estructura habitual, porque uno colocaría primero, veamos el ejemplo que tienen debajo, entonces uno dice, bueno, está Pochulueme, o sea, que es el autor, enfoque ontosemiótico del conocimiento de instrucción matemática, que es el nombre del capítulo, en dónde está ese texto, y ahora no va el apellido y la inicial del nombre, sino va la inicial del nombre y el apellido, que son de los compiladores de un libro, va el texto en cursiva, y miren acá sí va la página inicial y la página final anteponiendo pp. Cosa que en una revista no. Los polvorines, que es de la ciudad argentina, y va la edición. Si tuviéramos una tesis de grado o posgrado, que son habituales que nosotros vamos a usar en didáctica de la matemática, uno debe colocar apellido y la inicial del nombre, el año, el título de la tesis, que tiene que ir en cursiva y entre paréntesis aclarada si es una tesis de grado, de maestría, de doctorado, de especialización, y va el nombre de la institución, coma y el lugar. Por ejemplo, este sería Montoya M, reproducibilidad y desarrollo profesional de profesores de nivel básico, eso va en cursiva porque es el nombre de la tesis. Un caso de la geometría escolar que sigue siendo el nombre de la tesis, tesis de doctorado, y ahora está aclarada cuál es la institución, Instituto Politécnico Nacional, que es de la Ciudad de México, México. Si fuese un video de YouTube, cuando nosotros sacamos una clase, la estructura es autor, debe ir el año, seguido del mes y el día, el nombre del video en letra cursiva, aclarado entre corchetes que es un archivo de video, y obtenido qué día de tal día, de qué tal página. Sería un ejemplo así. Supongamos este caso es Historia del Sistema Educativo. El autor es Usardia, 2013, mayo 10. Esto está dentro de los datos del mismo video, obtenido el 24 de abril de 2016 de tal página. Bueno, miramos algunos análisis ahora entonces. Ya tenemos la vista de cómo hacemos un análisis, normas APA, y ahora empecemos a mirar errores frecuentes. Les voy a colocar ejemplos de lo que han presentado otros alumnos cuando se les pidió por primera vez hacer un análisis. Tenemos este texto que está entre comillas y dice: la resolución de problemas es una de las tareas propias del quehacer matemático, por ello será una prioridad a lo largo de la escolaridad primaria. Dice página 116, dice, bien reflejado está lo expuesto en el diseño curricular en la clase, ya que es lo que transmite la docente a sus alumnos a través de diferentes estrategias como el diálogo, resolución de problemas, reflexión, favoreciendo la construcción del sentido de conocimiento. Empecemos a analizar esto. La teoría es muy difícil de encontrar solo en una clase. Fíjense en que dice, la resolución de problemas es una de las tareas propias del quehacer matemático. Por ello será una prioridad a lo largo de la escolaridad primaria. No lo podría ver solo en una clase. Está mal citado, me está faltando cuál es el autor, por más que se haya puesto entre comillas. No hay evidencia, solo hay un juicio de valor, y el juicio de valor está cargado de opiniones, no se está relacionando con la teoría que estoy colocando. Si yo miro la teoría, habla de resolución de problemas, y sin embargo habla de que el docente transmite las estrategias como el diálogo, la construcción del sentido del conocimiento. No está hablando de la resolución de problemas, razón por la cual no hay relevancia y entonces el análisis es incorrecto. Nos vamos a otro. Está entre comillas, posibilitar el acceso de los estudiantes al conocimiento matemático y en la democratización de un hacer matemático para todos. Si nosotros miramos una teoría muy difícil de encontrar solo en un episodio de clases. Por otro lado, dice en la clase de la docente de sexto grado, es ella quien dirige las situaciones de aprendizaje, no hay espacios propicios para que los alumnos tomen decisiones y participen más activamente en la producción del conocimiento matemático, a los tiempos los determina y los otorga la docente de acuerdo a lo que considera el tiempo estimable para la resolución de los ejercicios. Recuerden cuál era la estructura. Había que mirar el teórico, qué establecía el teórico, cuáles eran las palabras claves, y después el juicio de valor tenía que aludir a ello. ¿Qué estaría ocurriendo acá? Primero está mal citado, no tenemos autor ni página, y por otro lado no tengo evidencias, y todo lo que está con el juicio de valor está cargado con opiniones y no están vinculado al referente teórico. Razón por la cual
no tiene relevancia y el análisis es incorrecto. Nos vamos a este otro. La actividad matemática está asociada a un modo característico de razonar y comunicar los resultados. Ya podemos decir algo con respecto a la teoría, si es relevante o no es relevante y la forma en que ha sido citado. Dice, este proceso puede ser desarrollado por los estudiantes en el aula a partir de interacciones en pequeños grupos, con la clase e intervenciones docentes. Esta manera de concebir a la matemática permite sostener que, bueno, y va hablando todo un juicio de valor. Ahora, si nosotros lo miramos, la teoría es muy difícil de encontrar solo en un episodio de clase, está mal citado el texto, no hay evidencias ni está vinculado a la clase. Es todo un conjunto de normas de buenas enseñanzas que debería tener presente el docente, pero no está de la lectura, no parece que es el análisis de una clase, sino está como un consejo de manera general. El juicio de valor con opiniones y no están vinculadas al referente teórico, razón por la cual no hay relevancia y el análisis es incorrecto. Este otro dice que el Ministerio de Educación, 2011, en la página 116, se describe el rol docente de la siguiente manera. Será tarea del docente gestionar el trabajo en el aula para que los estudiantes determinen si son verdaderas o no las conjeturas producidas al explicar los procedimientos que usaron. En este sentido, la clase registrada plantea y pone allí un pequeño fragmento. Si nosotros miramos el texto, la teoría es adecuada. Está hablando sobre el rol docente en la clase, cómo debería gestionar. Está bien citado. Han colocado el autor, han colocado el número de página, lo han colocado entre comillas porque tiene menos de 40 palabras. Sin embargo, no hay juicio de valor. Dice, en este sentido la clase registrada plantea, pero que hay coherencia, hay que vincularlo con el juicio de valor. Y por otro lado, la evidencia tampoco es suficiente lo que están colocando. Si bien está bien, lo que están colocando es una interacción, pero no es suficiente. Es solo un pedacito donde está hablando de cómo gestiona el docente y vemos parte de gestión, pero es insuficiente, ¿no? En consecuencia, no hay relevancia y el análisis es incorrecto. Vamos a este otro. Menciona que en el Ministerio de Educación, 2011, se establece que el docente interviene y dice cuándo interviene. Está la página, cuando uno empieza a mirar y lo analiza, uno dice, es correcta la teoría, está bien citado. Luego menciona que en las líneas, yo he recortado el texto, pero acá en realidad está la transcripción en el texto original presentado, de las líneas 79 al 83 del registro de la clase, la profesora les dice cómo deben proceder para resolver el problema, marcándole las pautas de procedimiento y por lo tanto no permite la reflexión de los alumnos. Y si me voy al texto, habla sobre el modo en que debe intervenir el docente, habla sobre la reflexión. Entonces, la teoría es adecuada, está bien citada, el juicio de valor es pertinente y está relacionado con la teoría, hay evidencias afines al juicio de valor y la teoría, hay coherencia cuando uno lo analiza, entonces el análisis completo es adecuado. Nos vamos a este otro. Un hacer y un reflexionar sobre el hacer. En la clase se lleva en el inicio una discusión de las posibles soluciones, pero a medida y cuenta algo y pone un grupo de evidencias. Pero ya de entrada tenemos algunas cuestiones que no están bien. Por un lado, la teoría no es adecuada. Un hacer y un reflexionar sobre el hacer. ¿Qué veo con eso? Estoy analizando un fragmento de la clase. Está mal citado, no tengo autor, no tengo puesto el número de página. El juicio de valor no está relacionado con la teoría, eso está más de opiniones al respecto. Las evidencia insuficiente para todo lo que estaría diciéndose tanto de la teoría como del juicio de valor, razón por la cual no hay coherencia, no hay relevancia y el análisis es incorrecto. Vamos a este otro, menciona que el Ministerio de Educación, página 2011, año 2011, página 92, menciona que establece que el docente, esto lo ha puesto quien realizó el análisis en color, no es necesario colocar así entre color, pero bueno, queda mucho más fácil distinguirlo acá que estamos haciendo la presentación, cuál sería la referencia que está colocando, entonces uno puede decir es coherente, está bien citado, dice este modo de proceder del docente puede verse reflejado a lo largo de toda la clase.
Entonces es un juicio de valor. El siguiente episodio es un ejemplo de ese accionar donde se hacen preguntas que promueven la verbalización del estudiante. O sea, está relacionado, si lo miramos arriba, habla sobre la reflexión, sobre la verbalización. Y entonces, como menciona, si nosotros miramos aquí, menciona que el docente tiene que argumentar, trabajar con los alumnos sin decirle cómo está haciendo las cosas, y uno cuando empieza a mirar las preguntas que están en rojo del docente, efectivamente está haciendo preguntas, no está diciendo cómo hacer, consecuencia la teoría es adecuada, está bien citada, el juicio de valor es pertinente y relacionado con la teoría, las evidencias son afines al juicio de valor y la teoría, tiene coherencia, tiene relevancia, entonces el análisis es correcto. Ahora, ¿cómo iniciamos un análisis didáctico de prácticas docentes? Como para mejorar el que ustedes iniciaron, hacer un segundo escrito, no borrar el primero porque vamos a hacer esas comparaciones de cómo evolucionan nuestra construcción de conocimientos. Tenemos que definir cuáles van a ser las dimensiones de análisis y eso sale de la teoría que nosotros disponemos. Tenemos que ver todo lo que tenemos. De lo que tenemos, uno empieza a decir, bueno, yo tengo textos que me hablan sobre manifestaciones instruccionales, entonces voy a tomar manifestaciones instruccionales. Tengo otro texto que me habla sobre resolución de problemas, entonces voy a ver la resolución de problemas. Y tengo otro texto que me habla sobre interrogación didáctica. Entonces esas van a ser mis dimensiones de análisis. Al mismo tiempo tiene que ser coherente y tiene que ser adecuado esto, es decir, que lo que quiero presentar no me puedo quedar en un aspecto muy chiquitito de una clase, sino voy a mirar grandes estructuras y voy a profundizar en algunas de ellas. Pero ahora es muy grande mirar la idea de manifestaciones instruccionales. ¿Qué es lo que uno va a querer ver dentro de las manifestaciones instruccionales? Bueno, quiero ver en el texto que yo he tomado como base, me habla sobre cómo un docente trata contenidos conceptuales y procedimentales. Fíjense en que actualmente uno no habla con esta denominación contenidos conceptuales y procedimentales, pero como uno tomó un texto de un determinado autor, de una determinada época donde esta jerga era común, entonces uno dice, bueno, tiene sentido porque estoy usando ese autor. Entonces, ¿cómo aborda el docente? Las explicaciones aportadas por el profesor me dirá estilos de explicaciones y qué es lo que ocurre, porque es el texto que estaría tomando. El plan de clases explicitado por el profesor, porque el texto me habla sobre el modo en que el profesor debería explicitar a sus estudiantes ese plan de clases, qué es lo que va a hacer, qué no va a hacer, cuáles son los propósitos que se pretenden, qué van a realizar inicialmente, que luego de trabajar juntos en un problema vamos a hacer luego ejercicios de aplicación. O sea, mal o bien cuál sería ese plan y el texto que el profesor registra en la pizarra o le dicta a los alumnos, dado que en la dimensión que uno está tomando, manifestaciones instruccionales, el texto es relevante. ¿Qué está escribiendo el profesor y qué está dictando o qué cosas explica? Y uno sabe que los estudiantes se limitan muchas veces a escribir lo que el profesor registró en la pizarra. Eso es lo que le da relevancia al profesor. Dentro de resolución de problemas es muy amplio el tema. ¿Qué querría ver de todo eso? Defino. Quiero ver el estilo que exhibe el profesor en la resolución de problemas, porque a lo mejor el texto que estoy buscando de resolución de problemas me habla sobre estilos de profesores ante la resolución de problemas. Y de interrogación didáctica, ¿qué es lo que quiero ver? El texto que estaría consultando me habla sobre tipos de preguntas que realiza el profesor durante la clase. Cuando tengo todo ese esquema, entonces ahora comienzo a hacer mis primeros análisis, o sea, empezar a sacar juicios de valor, que los voy a mirar dentro de la teoría, y pongo algunos ejemplos de cómo uno controla que el trabajo también está bien. Supongamos que uno dice, bueno, voy a tomar así de un trabajo, de una investigación que hicimos, y cómo esto se vincula con estas dimensiones de análisis. Tengo los desarrollos y exposiciones que están centrados principalmente en los contenidos conceptuales, los que son alternados en su presentación con los contenidos procedimentales. Bueno, eso corresponde a una dimensión, que es el tratamiento de los contenidos conceptuales y procedimentales. Puedo encontrar otro juicio, fíjense que solamente estamos buscando los juicios, ¿no? Después hay que vincularlo con la teoría y habría que buscar evidencias para empezar a estructurar el escrito. Se explicitan planes de clases que generalmente solo invocan contenidos conceptuales y procedimentales a ser abordados. Eso pertenece a la dimensión el plan de clase explicitado por el profesor. Las clases están centradas en la actividad del docente, limitando a los alumnos casi con exclusividad a escuchar y copiar. Eso corresponde a las explicaciones aportadas por el profesor. El profesor induce a los alumnos a que registren las definiciones, propiedades, teoremas y todo contenido conceptual y procedimental que fue abordado en la clase. Eso corresponde al texto que el profesor registra en la pizarra o le dicta a los alumnos.
Sigan el esquema de lo que estoy haciendo. Imaginen que yo estoy mirando un video de una clase y entonces empiezo a sacar estos juicios de valor y los empiezo a relacionar con qué dimensiones. Pero no es así como lo voy a escribir. Después lo tendré que ordenar. Tendré que decir, dentro de la dimensión manifestaciones instruccionales, entonces ahora reordeno todo. Dentro de resolución de problemas, reordeno todo. Al principio, a pesar que lo estoy viendo en el video, no lo puedo contar en un texto todo desordenado. Me paso a una dimensión, me vuelvo a la otra. No, esto lo voy viendo, entonces sigo viendo el video y el video me saco esta otra conclusión. La resolución de ejercicios, situaciones problemáticas que demandan un nuevo procedimiento, método, regla o algoritmo es presentado en primera instancia por el docente como un modelo a seguir por los alumnos. Eso lo puedo hacer caer en la categoría de las explicaciones aportadas por el profesor, pero también en el estilo que exhibe el profesor en la resolución de problemas de acuerdo al marco teórico que uno estuvo usando. Sigo el análisis de la clase y encuentro los registros textuales realizados por los profesores en la pizarra se caracterizan por presentarse de manera organizada y con prolijidad, con ejemplificaciones del tema y las aclaraciones pertinentes al mismo. Eso corresponde a el texto que el profesor registra en la pizarra o le dicta a los alumnos. Este otro es, la resolución de problemas no es tomada como una estrategia de enseñanza, sino como vehículo para lograr algunas metas curriculares como motivación, justificación o práctica, y esto se corresponde al estilo que exhibe el profesor en la resolución de problemas y es uno de los estilos que el marco teórico me estuvo comentando. Sigo analizando ese video y veo participación de los alumnos. Entonces termino armando un juicio. La participación de los alumnos en las clases, cuando existe, se limita a dar respuestas a las preguntas que formula el profesor. Eventualmente los estudiantes realizan interrogantes cuya intencionalidad es la de confirmar información expuesta o de mandar una nueva explicación. Eso corresponde a tipos de preguntas que realiza el profesor durante la clase. Y seguimos de nuevo. Quiero poner esta la última diapositiva como para mirar que sería que uno puede sacar muchos juicios de valor. No se realizan revisiones generales de conceptos que resulten relevantes para los estudiantes. Eso aporta a las explicaciones aportadas por el profesor. Se exponen definiciones, conceptos, propiedades y teoremas antes de abordar los contenidos procedimentales de la asignatura. Eso corresponde a el tratamiento de los contenidos conceptuales y procedimentales. O sea, estoy vinculando mis juicios de valor con todo ese mapa que me hice de cómo analizar toda la clase. Luego me voy a las explicaciones aportadas por el docente se centran en mostrar la manera correcta de llevar a cabo las reglas y procedimientos que le son propios al tema que está desarrollando. Eso corresponde a las explicaciones aportadas por el profesor. Las ejemplificaciones brindadas se circunscriben fundamentalmente al entorno abstracto de la matemática. Esas son las explicaciones aportadas por el profesor y así podríamos continuar, ¿no? Entonces acá tenemos más esquemas y uno dice, tengo que tener muchos juicios de valor y cada uno de ellos los empezamos a vincular con alguna de estas dimensiones y luego nos hará falta las evidencias. Pero, ¿cómo estructuramos el escrito? Eso teníamos todo en nuestro primer borrador. En nuestro escrito tendremos que colocar una introducción y contextualización. Tendremos que decir para alguien que agarra por primera vez ese escrito qué es lo que hacemos. Hacemos un análisis didáctico posicionado desde dónde. Lo tengo que contextualizar. ¿Qué voy a analizar? Una clase de escuela secundaria de 1 hora, de 2 horas. Son varias clases de un profesor, de 3 profesores. Lo voy a contar. Voy a decir cuáles van a ser mis dimensiones de análisis. Me voy a centrar en este autor, tomo esto, esto y de esto y las describo vagamente para que alguien que está leyendo y que no accedió al texto entienda de qué está tratando. Y ahora la parte central será el análisis de las dimensiones. Y entonces ahora reordenamos todo ese escrito que teníamos casi punto por punto, pero ahora en esas dimensiones. Entonces, cuando miro esta dimensión, pasa esto y empiezo a colocar los juicios de valor que ya los tengo seleccionados, vincularlos con la teoría y colocar las evidencias. Tendré que colocar un grupo de conclusiones o reflexiones al final del trabajo y haremos al final las referencias bibliográficas siguiendo normas APA. Presten atención que dentro de dimensiones de análisis se nombran a los autores. Ahí deben ir solamente los apellidos, los años y el número de páginas y los estoy haciendo una cita textual y no un parafraseo. Bien, como reflexiones finales, el análisis didáctico cuesta,
pero se aprende haciendo análisis didácticos. Entonces ahora hacemos una media vuelta, volvemos a realizar la mirada de nuestro trabajo y mejoramos ese análisis como para darle más cuerpo a lo que estamos diciendo, que tenga una estructura más sólida desde el punto de vista de los marcos teóricos que estamos usando. Bueno, muchas gracias por la atención.